Y bueno, les voy a dar un poco de la semblanza del doctor. Eh, el profesor Víctor tuvo su título de ingeniero en electrónica por la Universidad de Guadalajara en 1999. Posteriormente, estudió su maestría y doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, en el 2002 y 2009 respectivamente. Actualmente es profesor titular C, ¿verdad? Y además es coordinador del programa de maestría, inteligencia artificial e Internet de las Cosas. También el doctor Benítez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1 y cuenta con varias publicaciones en revistas internacionales de prestigio. Bueno, entre sus intereses de investigación, pues están los sistemas mioeléctricos, las redes neuronales aplicadas al control de sistemas electromecánicos, sistemas embebidos aplicados al Internet de las Cosas y sistemas ciberfísicos. Bueno, pues cedo la palabra al doctor para que nos dé su charla. Buenos días. Ok, después de esta semblanza que ya me dio el doctor Pedro, le agradezco la invitación y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes para compartir esta breve introducción a las redes neuronales, que es un tópico de la inteligencia artificial. La agenda que vamos a ver el día de hoy, aunque luce muchos temas, pues pretendo verlo en unos 40 minutos. ¿Sí? Vamos a empezar introduciendo el tema de la inteligencia artificial, que he visto que han visto ya varias pláticas y ya han visto diferentes enfoques de la inteligencia artificial. Yo lo voy a utilizar para definir las redes neuronales como una técnica de la IA. Pero las redes neuronales, al ser un algoritmo bioinspirado, pues entonces necesitamos primero entender lo que es el componente biológico de las neuronas, para después ver cómo se obtiene un modelado matemático y obtener la neurona artificial. La neurona artificial como componente se utiliza para construir cerebros, que son las redes neuronales artificiales, obviamente. ¿Sí? Vamos a meter aquí el tema un poquito de inteligencia artificial generativa, que es un tema que ha impactado desde el 2020, ¿sí? Enormemente. Y vamos a terminar viendo algunas aplicaciones que hemos obtenido, aplicaciones tanto en general como aplicaciones que hemos desarrollado aquí en la Universidad de Sonora. Y finalmente daremos las conclusiones. Bueno, ¿qué es la inteligencia? Y empezamos ya con un problema, ¿sí? Hace 20 años, cuando y ahorita que dijo el doctor Pedro, me hizo remembrar, ¿no? esas épocas. Hace 20 años fue la primera vez que di una clase de inteligencia artificial en una universidad en Guadalajara, a nivel maestría, y es bien difícil saber qué es la inteligencia. Entonces yo empecé definiéndola, que la inteligencia es esa voz que está dentro de mi cabeza. Dentro de mi cabeza hay algo que me hace ser inteligente. A veces no tanto, ¿no? Pero normalmente lleva la tendencia de ser inteligente. Entonces es una voz que está dentro de mí, que de alguna forma se comunica con las voces que están dentro de ustedes. ¿Sí? Y lo hago a través, quizás, tú dices, ¿y cómo nos comunicamos? A través de las ondas sonoras que genero, que hacen un impacto en el aire, que ustedes las escuchan. Es un medio físico. O es a través de ideas, donde yo articulo esa voz que está dentro de mí, la convierto en símbolos, en lenguaje, y ustedes la procesan. Entonces, ¿es una parte física o es una parte metafísica? Es un problema muy serio definir esto. Los griegos lo intentaron en la antigua Grecia, ¿sí? Y surge el famoso logos, que ese logos es este componente que para los griegos tenía pues diferentes connotaciones. Era, por ejemplo, la capacidad de persuasión que tenían los filósofos o los políticos para transmitir a las masas sus ideas, pero también era esa capacidad de reunir conceptos abstractos y responder a ellos. Cuando se proponen
definir qué es la inteligencia, se hace una enorme bifurcación que termina hasta nuestros días. ¿Sí? El grupo de Platón decía que había una inteligencia, ¿sí? Que había un componente inteligente que venía de arriba, de alguna parte misteriosa. Había un alma, y esa alma era una comunicación con un Dios. Y la parte corporal, pues era otro asunto. El ser humano estaba dividido entonces en una parte metafísica y en una parte física, ¿sí? Donde la inteligencia venía de arriba, de hecho por eso está señalando en esta parte Platón, en esta famosa pintura de Rafael, que dice, nos comunicamos con otro mundo que está en otra parte, ¿sí? Pero Aristóteles dice que no, el alma, este componente, este logos, es algo que es parte de nuestro cuerpo y es algo que debe de estar aquí aterrizado. Si se fijan, su mano está inclinando hacia abajo, nos aterriza. Aquí se bifurca la historia humana entre lo religioso y lo científico, ¿sí? Pero aún no se sabe qué es la inteligencia. Pasan muchos años y la inteligencia se aborda desde diferentes campos cognitivos. Los filósofos, los psicólogos, las ciencias biomédicas, el arte, la religión, todos tienen su explicación de qué es la inteligencia. Y entonces abordar ese problema es bastante complejo. Por lo cual nosotros cancelamos todos estos diferentes enfoques y nos enfocamos en la ingeniería. Y ahí estamos ya pisando terreno sólido, ¿sí? Desde la perspectiva de la ingeniería tenemos una definición de inteligencia artificial. Las demás no nos interesan, por lo pronto son muy problemáticas, no nos llevan a muchas cosas. Es el conjunto de algoritmos, inteligencia artificial, modelos y sistemas capaces de realizar tareas que usualmente son realizados solamente por la inteligencia humana. ¿Qué tareas son realizadas por la IA desde esta perspectiva? Bueno, tareas de ingeniería como el procesamiento del lenguaje natural, lo que estamos haciendo ahorita. Nos estamos comunicando en lenguaje natural. Reconocimiento de patrones. Y ahorita volteen a su alrededor y si ustedes pueden ver aquí un patrón de seres humanos que estamos intercambiando ideas. Ese es un patrón. Si voltearan de repente y ven una jirafa, eso ya no es parte del patrón, sentado a un lado de ustedes, ¿verdad? Esa es una anomalía. ¿Sí? Independientemente de si alguien se siente jirafa o se identifica con jirafa, eso no lo sabemos, ¿no? Eso entraría en otra parte del pensamiento humano. Toma de decisiones, aprendizaje automático, etcétera. Esto es lo que hacemos en ingeniería. Entonces, ¿qué necesitamos o qué buscamos con inteligencia artificial en la ingeniería? Crear máquinas, mecanizarlo, ¿sí? Crear máquinas o software que puedan mejorar su rendimiento a través de la experiencia. Y volvemos otra vez con un problema. Entonces, ¿qué es experiencia? La experiencia lleva a pensar en aprendizaje, ¿sí? Simulando las capacidades humanas, pero adaptándose a tareas cada vez más complejas. Afortunadamente, la polémica termina con el doctor Santiago Ramón y Cajal, que él nos dice, bueno, yo no les voy a decir qué es la inteligencia artificial, pero sí les voy a decir dónde está la polémica, ¿no? En este mundo físico y metafísico de que la inteligencia radicaba en el cerebro o radicaba en el corazón. No, la inteligencia, nos dice el doctor Santiago Ramón y Cajal, está en el cerebro. Él da la evidencia de que hay un órgano encargado de procesar la información y descubre que dentro de ese órgano llamado cerebro hay una unidad funcional llamada neurona. Y ahí es donde está la inteligencia. ¿Cómo se llama La neurona entonces se ubica como el elemento clave, así como el bit es la unidad mínima para almacenar o declarar información, así la neurona es la unidad mínima para procesar información. Para entender qué es una red neuronal, tenemos que comprender cómo funciona la neurona biológica, que es una célula y que básicamente consta de estas partes fundamentales.
el cuerpo celular, las dendritas, las sinapsis y el axón. Vamos a ver bien rápidamente de qué se trata esto, sin meternos mucho en el tema de la medicina, ¿no? Entonces, si esto funciona, rápidamente. Las neuronas están en el cerebro y son componentes del sistema nervioso. Ellas, por ser células, consisten de un axón, ¿sí?, que es un organelo que transmite información eléctrica y la transmite hacia las siguientes neuronas, donde hay un punto de conexión. Estas son dendritas. En este punto de conexión, la parte eléctrica estimula neurotransmisores y esta parte es química. Estos neurotransmisores del axón estimulan a la siguiente dendrita de otra neurona y esa dendrita transmite la nueva información hacia el cuerpo celular. Esto es el aprendizaje, esta es la estimulación. La neurona, cuando recibe a través de la sinapsis la información química, se vuelve a generar un estímulo eléctrico. Ese estímulo eléctrico lo vuelve a recibir el cuerpo celular y ese cuerpo celular se encarga de transmitirlo a otra neurona y otra neurona y otra neurona, ¿no? Y el proceso continúa. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, si nosotros lo vemos rápidamente, está el cuerpo celular, están estos como cabellitos que son las dendritas, y estas partes en azul son los axones de otras neuronas. Esta elongación es el axón de la neurona y se conecta a otras neuronas con otra dendrita mediante el proceso de la sinapsis. La neurona va a recibir estímulos de otras neuronas y dependiendo de la cantidad de estímulo que recibe aquí, esto funciona como un botón así tal cual, como si apretaras un botón. Si la cantidad de estímulo que se recibe por otras neuronas supera un umbral, supera un valor, entonces se oprime el botón. Y si se oprime el botón, se transmite un pulso eléctrico aquí y estimula la siguiente neurona. ¿De qué va a depender que esa neurona o que ese botón se active aquí? Va a depender de la sensibilidad de estas conexiones. Y esto es el aprendizaje. Imagínense que nosotros por ejemplo, nos han estimulado de tal manera que la persona que se tatúa, por ejemplo, se hace menos susceptible al dolor de las agujas. Significa que ha aprendido, mediante conexiones neuronales, a no interpretar como dolor el pinchazo de las agujas, ¿sí? Pero quienes no hemos pasado por ese aprendizaje, quizás con un pinchazo muy leve, nosotros interpretamos inmediatamente que eso es dolor, ¿sí? Entonces, este mecanismo de aprendizaje, pues es susceptible en todos los seres humanos, pero al final se traduce en que entre más conexiones tenga la neurona, hay más aprendizaje, y entre más sinapsis, hay mayor aprendizaje, ¿sí? Es que se le acabó. Es que se acabó la pila. Y había aquí un cargador. Pues es que aquí estaba el cargador todo ayer. Pero me dijo esta misma que ya no está hoy. ¿Qué pilas son? Es como un USB, sí, pero ya no está. No sé, pregúntale al René o a ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Miguel. A ver si hay uno de ellos. ¿Sabe algo? ¿No sirve ese micrófono? A ver si René o Miguel, a ver, saben dónde está ese aparatito. ¿Quieres que hable conmigo? Ahí están juntitos. Porque sí, eso me estaba diciendo la maestra mía. Me dice, oye, es que aquí estaba el cargador. El de la bolita. Ajá. Y aquí todo lo de aquí porque está bien conectado a un micrófono. ¿Ah, sí? Un micrófono que se pone aquí. Ajá. Yo creo que nunca. O sea, hay que comentarle. O
o él sabe dónde está. Yo tampoco. El otro día me dijo, pero no me acuerdo. Voy a preguntarle a Ismael. Bueno, voy a preguntarle. Ah, no, le voy a preguntar al Iván Mamá. Él es el que es el responsable de estar. Entonces, la información fluye en un sentido. ¿Qué onda? Oye, Iván, una pregunta todo. ¿Cómo se llama el muchacho de mantenimiento de la colita? Adán. Oye, ¿le puedes decir a Adán que si sabe dónde está aquí el cargador de los micrófonos? Porque ya se les acabó la pila. Es que no las encontramos. Yo por eso pregunto. Es que me estaban diciendo que en la mañana él estuvo aquí conectando algo. Será para saber si él los tiene o los puso en algún lado que no los vemos. Por favor, gracias. Sí, son Camón. Ya lo van a mandar. Sí, ya ven. Y esta suma la procesa. Me parece perfecto, sir. Muchísimas gracias. Ese es el poder. Muchas gracias. Gracias. Si se fijan ustedes, como los estudiantes de ingeniería, incluso no de ingeniería, hay una ecuación muy básica que es la ecuación de la línea recta. ¿Sí? Si se fijan, esto es la línea recta. Que igual a mx más b. Entonces, es una manera de más. Un sistema Es que esto de repente se apaga así solo. O sea, aunque esté conectado. Sí. Como que algo tiene el cuadrito este que de repente como que lo desconecta. Entonces lo quito y lo vuelvo a poner y ya agarra. No sé, así de mañana. ¿Quién sabe? Ya lo llevé a revisar a informática y me dijeron que no saben, que no saben qué pasa. Ya se había preparado el punto. No se dañó el cuarto. No, es ese cuadrito. Sí, ya me dijeron, sí, es ese cuadrito, este ya lo revisaron también. Que se pueden dar valores positivos o negativos, pero son igualmente funciones que se les conocen como suaves. Son botones que se van activando de una manera muy suave. Y aquí está otra manera. Curiosidad. Pero eso ayuda, así se programan los algoritmos. Tienes que programar las ecuaciones, estas ecuaciones, en sus funciones de disparo. Ahora, afortunadamente, no están librerías de Python, donde tenemos que llamar. Por eso te lo vas a ver, pues, cuando estudian redes neuronales a nivel de librerías. Un poquito. Ok, entonces, Es que iban por ahí, no, nadie sabe nada. Pues supuestamente te va a venir el muchacho Adán, se llama. A revisar a ver si él los puso en algún lado. Yo aquí represento, por ejemplo, una neurona que tiene este modelo. Pero ¿qué pasa si esta neurona es estimulada no por el estímulo inicial, sino por otra neurona? Donde a su vez, en esta Y1 está otra sumatoria de otro estímulo. De lo que se representa aquí. Esta Y4 es la sumatoria, pero aparece en lugar de X, aparece Y, que es entonces aquí va a estar X. Otra ecuación. Lo que puede cambiar de la complejidad. Según los amigos,
Entonces, las sumatoria es el orden de una cosa. Los variables humanamente. Una red de este tipo, donde tienes que programar todas esas estructuras. Entonces, imagínate es la forma en la cual tú vas construyendo y vas construyendo capas. Entonces, este procesamiento, ahí hay una enorme, por ejemplo, aquí a la salida, hay una enorme capacidad de procesamiento de funciones no lineales que están procesando combinaciones lineales en el sentido de la algebra lineal para lineales que están procesando y poder dejar las funciones en el sentido de la algebra lineal para lineales que están procesando. Sí, se oye. Sí, se oye. Sí, se está hablando sin micrófono. O sea, hay unas arquitecturas muy popular, son los perceptores comunicados, muchas personas. ¿De qué te sirve? Para problemas de clasificación. ¿Sí? Tú tienes tu granjero que necesita que ya sus obreros, sus trabajadores, no le clasifiquen la fruta, ya quieren poner un robot que esté reconociendo la fruta y te la esté poniendo en cajitas. Pones una estructura de inteligencia artificial y te va a clasificar. ¿Qué otras cosas puede hacer? Puede clasificar personas, por ejemplo, a poder basura de correctivos basura. Puede distinguir el precio de las casas, ¿sí? Porque puede distinguir como si es una persona que es susceptible de dar un crédito bancario, o historial, como saben los de consumo, que son muy riesgosos. Como sabes que, pues es de los clientes internacionales. Entonces, hay muchas tareas. Otra es encontrar agrupaciones. Por ejemplo, durante la pandemia, eso se hizo mucho para localizar personas enfermas por grupos de edades, condición económica, etcétera, y a lo mejor, pero donde así sucedió, se tomaban acciones para mitigar. Entonces, tenemos varias arquitecturas, voy a repasar algunas de ellas, los NLPs, estas son las redes convolucionales, y estas se utilizan mucho en visión artificial. Imagínense que tienes tú una imagen que está pixelada, una imagen, y entonces aplicas una convolución. La convolución es un proceso como una ventana que va recorriendo la imagen y le va buscando las características de la imagen. Y esto lo va procesando una y otra vez, hasta que al final encuentres algo donde se ve esa imagen como líneas, cambios de color, etcétera, y lo alimentas a una red neuronal de una característica. Y ya puedes distinguir si es un perro o es un La conclusión, pues se puede ver como opera desde la imagen original y cómo el operador de convolución va recorriendo y va descubriendo diferentes patrones. Otra arquitectura son las redes recurrentes. Las redes recurrentes son el abuelito de ChatGPT. De hecho, en esta semana se anunció que el creador de las redes neuronales, el Dr. Hopkins, acaba de ser galardonado con el premio Nobel. Él es el creador de las redes recurrentes. ¿Qué hacen las redes recurrentes? Meten un elemento de memoria. Estas son las redes neuronales donde la información de una instalación a salida, pero las recurrentes meten una sunergita. ¿De qué te sunergita? Te ayuda a la memoria. Te ayuda a acordarte lo que ya pasó otra vez. Entonces son elementos de memoria. Y estos elementos de memoria, pues hay diferentes redes neuronales que procesan la información. Por ejemplo, la NSTL es una
arquitectura neuronal que es muy buena para recordar historial de eventos. Por ejemplo, si tú tienes una oración, te puede procesar la oración procesando los caracteres hasta en una longitud determinada. Estas redes neuronales tienen memoria, ¿se acuerdan de los que las redes adversarias, que consisten en dos redes, uno que genera y uno que discrimina, se entrenan en un conjunto mediante un juego adversario, un competidor entre ellos. El generador intenta crear datos falsos, mientras el discriminador intenta distinguir entre los datos reales y los falsos. Y se utiliza para generar imágenes realistas, creación de arte y dentro de la construcción de escritura que se puede generar componentes artísticos. Los autoencoders, a mí me encantan, porque los autoencoders es una estructura neuronal que a partir de una imagen la descompone y luego lo vuelve a recuperar. Entonces parece como algo necio. Si ya tenías la imagen, ¿para qué la descompones si la quieres volver a recuperar? Bueno, imagínense que te equivoques. Entonces todo lo que no está en la imagen original lo va a detectar. Y es para detectar anomalías, cosas de seguridad o alteraciones en diferentes tipos de datos. Entonces, descompone y luego vuelve a componer, pero encuentra lo que no estaba original. Estas son las arquitecturas de miedo, y este es el corazón de ChatGPT. Son las redes de atención de las formas. ¿Sí? Estas redes neuronales, y ese es el origen de ChatGPT, y lo que hacen es de que meten un mecanismo que se llama mecanismo de atención. Imagínense que tienen ustedes un texto que dice el verbo, el campo, corre libremente cuando le hace. Entonces la palabra perro pesa mucho, la palabra campo pesa mucho, pero la palabra él no pesa tanto. Entonces estos mecanismos de atención le ponen más atención a ciertas palabras, a los verbos, y se puede acordar para hacer una predicción, porque si tú después le preguntas quién tiene sed, como la palabra perro, la probabilidad de que te refieras al verbo sería la puede predecir. Ese es el corazón de Basil, muy superficialmente de cómo opera entendido. Pues tiene entendido inteligencia operativa. ¿Se acuerdan ustedes que las conexiones neuronales son alucinantes? Esto se conoce como parámetros. En ChatGPT, que es el más famoso de los modelos de inteligencia artificial generativa, marcó una nueva era en las aplicaciones de la IA. Yo distingo la IA convencional de la IA generativa, y ese parteaguas ocurrió apenas hace 5 años. Hasta antes de que existiera la IA generativa, teníamos la IA convencional. La IA generativa tiene un y esto estas arquitecturas entonces se acuerdan. Yo les digo ahorita, el PERM, las estructuras de redes neuronales de los transformers se pueden acordar en un documento de 5 millones de palabras. Ahí está. Le da diferentes pesos a una oración mediante procesamiento, y de esa manera puedes hacer paper muy famoso, se llama es el que da a estos modelos. Señor, no metió otros negocios, pero sale la primera versión con 110 millones de conexiones personales. 110 millones. Dinero de ecuacioncita, ¿no? Tienes a millones la primera versión. Fue innovador, tenía unas limitaciones. Luego en el 2019 sale la siguiente versión, que era del tamaño total de 110 millones de conexiones a 1.5 mil millones de conexiones. Esa red neuronal de tamaño. Después,
Viene la que se suya muy popular. En el 2020, vean el tamaño, 175 mil millones de parámetros internacionales. Y luego viene la cuarta. ¿Me escuchan muy atrás? Ok. Viene la 4, que es la que está actualmente disponible, ya no libera de qué tamaño es circular. Algo que busque ahí. La libera, esta ya es multimodal, ya está. Conocería a mi gente, es lo peor del caso. Yo sé que le movieron algo, estoy seguro. ¿Me hizo? No, ¿dónde está? Sí, bueno. Ay, sí, me lo estoy recibiendo. Porque son las bocinas, pero no sé cuál es la entrada. Sí, bueno. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, este no. ¿Qué atrás? ¿En qué se conectó? Vamos a ver. Sat. Ahí. Ay, me asustaron. ¿Qué dije? ¿Quién lo movió? ¿Quién está aquí? Todos los profes. Ah, bueno. Sácanos un chingo. Una arquitectura que usualmente está dummy, ¿sí? No está entrenada, no sabe nada, la vas a entrenar. Como nosotros somos ingenieros, todo lo representamos por sistemas. Entonces ya tenemos nuestro sistema. Tenemos nuestro problema, que es un robot, por ejemplo. ¿Sí? En el robot hay entradas y salidas. Las entradas son las articulaciones, los movimientos que está haciendo el robot en las articulaciones, son los inputs, y la salida, pues es lo que está en el efector final. ¿Sí? Esa es la salida. Entonces, yo quiero que una red neuronal imite eso, para lo cual necesito, bueno, verlo como sistema. Entonces, voy a estimular tanto a mi aplicación o a mi robot con los movimientos articulares, pero también a la red neuronal, de igual manera. De tal forma que mi red neuronal va a estar siendo estimulada de igual manera que el robot. Las entradas son los valores de las articulaciones y las salidas, en el caso del robot, pues son las coordenadas del efector final en el espacio, en las coordenadas X, Y y Z, donde se está moviendo en el espacio. Estas coordenadas pues son las deseadas, estas son dummies, estas tienen error. Entonces yo tengo que tasar la cantidad de error. ¿Sí? Lo cual se ve acá arriba. El error es la diferencia entre lo que da la red neuronal y lo que da el robot. Cuando yo haga que ese error sea 0, entonces X y XD van a ser iguales, ¿verdad? Y es el objetivo. Entonces empiezo a estimular, proceso el error, y ese error yo lo voy a utilizar para alterar los pesos o los parámetros de la red neuronal. Esos pesos, acuérdense, en la ecuación se representan como W. Y digo, los pesos siguientes son igual a los que ya había, más una cantidad de estímulo en base al error. Si el error es muy grande,
esta suma va a ser muy grande y los pesos se van a alterar de manera fuerte. Si este error es muy pequeñito, la suma es pequeñita y la cantidad de actualización en los pesos es pequeñita, ¿sí? Si el error es 0, los pesos que siguen son iguales a los anteriores y ya no los cambio. Todos los mecanismos o todos los algoritmos de aprendizaje en inteligencia artificial se basan en esta idea. Todos. En cómo calculas este delta. Todos los mecanismos. Entonces, yo genero el error. Ese error alimenta un nuevo bloque llamada ley de aprendizaje, que lee el error mientras están entrenándose la red neuronal con el robot estimulándose y regreso los pesos hacia la estructura neuronal. Y esto lo estoy haciendo de manera iterativa, hasta que el error sea igual a 0. Cuando el error sea igual a 0, significa que la red neuronal acaba de aprender el comportamiento del robot. En ese momento, saco mi red neuronal y ahora sí veo si la implemento en una Raspberry, en un microcontrolador, en una computadora, o le pago a alguien que lo haga, ¿no? Ya sabré yo cómo le hago, ¿sí? Aplicaciones. Hay varias aplicaciones. Las médicas, puedes detectar anomalías, por ejemplo, en los pulmones. Esto ya se utiliza, ¿sí? En radiografías, tú mediante procesamiento con redes convolucionales puedes saber y discriminar entre un pulmón sano y un pulmón que tenga algo que no debería de estar ahí. Acuérdense los autoencoders, que hacen muy bien eso. Ven lo que no debería de estar ahí, ¿sí? En la pandemia, por ejemplo en Estados Unidos, se podía reconocer a las personas por su tos, ¿sí? Por los patrones de audio que hacían en su celular, se podía dar un diagnóstico de COVID o no COVID, por ejemplo. Los famosos autos autónomos, los vehículos autónomos, la agrupación de clientes, lo que nos hace Netflix, lo que nos hacen los bancos para agruparnos como clientes potenciales o no potenciales. Análisis de texto, por ejemplo, tú puedes hacer análisis de emociones en redes sociales para saber si algún candidato está siendo popular o no, dependiendo de la cantidad de palabras que se expresen en Facebook, en X, etc. Si te aparece aquí mucho la palabra, bueno, iba a decir algo, pero me voy a abstener, pero si te mucho la palabra ya sabes quién, entonces ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, o mediocridad, o falso, no lo sé, ¿sí? Por ejemplo. Entonces tú puedes ver y hacer una tendencia y decirle a tu candidato, oye, espérate, ya no les mientas por ahí, miénteles por acá, por ejemplo. Compresión de datos, puedes comprimir datos. Y bueno, lo que me gusta es presumirlas de nosotros, ¿sí? ¿Para qué les presumo las que han hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros aquí con nuestros estudiantes? Por ejemplo, análisis de imágenes térmicas en robots. Tú puedes tomar imágenes y puedes hacer un mapa de calor de la operación del robot y mediante este procesamiento detectar posibles fallas o futuras fallas que vaya a haber en un sistema electromecánico, ¿sí? El profesor Cristian, que nos acompañó hace rato, se tituló mediante un sistema de detección del cubrebocas, mediante visión artificial, y precisamente utilizó una red convolucional y un mecanismo de autoencoder para poder detectar esto, ¿no? Y de hecho, ese proyecto estuvo funcionando en un sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de no sé qué. En la pandemia, para hacer sus reuniones, solicitó a Cristian y a otros de nuestros estudiantes que lo implementara, ¿sí? Y esto se implementó, que de hecho los proyectos que nosotros hacemos aquí, todos son evaluados en implementación. Mantenimiento predictivo de una pequeñita celda de manufactura con una
con un autoencoder, donde se pueden detectar anomalías por las vibraciones de los sistemas. Esta vibración, por ejemplo, lo normal es lo azul y lo rojo es lo anormal. Entonces, la red neuronal puede predecir cuándo ese sistema está fallando. Antes de que ocurra, ¿eh? De eso se trata. Si está fallando, ¿para qué quieres que te diga? Se puede marcar la tendencia antes de que ocurra la falla. Sistemas de entrenamiento para las empresas en entornos virtuales. Ahí se ve otro de nuestros estudiantes, David, que desarrolló un sistema de entrenamiento mediante realidad virtual, donde las personas pues no tienen que acudir a la empresa, pueden estar en un centro de entrenamiento viendo cuándo tienes que hacer ciertos pasos en la empresa, como ponerte las gafas, los guantes, el casco, etcétera, o ciertas operaciones sin que esté en la empresa. Obviamente la empresa pues se ahorra bastante dinero haciendo esto, ¿no? Predicción de clientes también para una empresa, un proyecto que también fue desarrollado aquí, gestión y predicción de clientes, detección de personas con termografía, se puso una cámara de baja resolución en un vehículo y esto con el fin de detectar los puntos ciegos que hay en los autos en la noche, para saber si se está atravesando ahí un peatón con una cámara de muy baja resolución. Un proyecto para la detección de signos vitales, donde se puede monitorear mediante el IoT algunos signos vitales como la oxigenación, la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Esto pensando en lugares remotos, imagínense en la sierra, donde no se pueden desplazar las personas hacia un centro médico. Entonces puedes tener esta tecnología, les digo, que está implementada, y también pensando en prepararnos para la siguiente pandemia, ¿no? Porque por ahí se habla de que puede haber más pandemias. Estas son algunas de las aplicaciones selectas que hemos desarrollado aquí, utilizando inteligencia artificial. Y bueno, para concluir, pues las redes neuronales son una de muchas técnicas, es una de las más populares porque es muy poderosa, ¿sí? Para que ustedes puedan dominar el desarrollo de aplicaciones con redes neuronales, pues se requiere estudiar bastante temas como álgebra lineal. Esta es la base de las redes neuronales, porque tienes que administrar los pesos de las conexiones mediante tensores, que los tensores es el término general de las matrices. O sea, una matriz es una particularidad de un tensor. De ahí viene la palabra TensorFlow, si les suena familiar. ¿Sí? Cálculo, programación y muchos etcétera. Es el nuevo paradigma tecnológico de este siglo, es del tamaño de lo que vivimos algunos en el Internet. De ese tamaño es la llegada de la inteligencia artificial. Y bueno, si quieren saber un poquito más, ahí está mi canal, publico contenido cada semana, se pueden suscribir, darle like y hacerse seguidores de mi canal. Si llego a los 1000 likes, puede ser que promueva algo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benítez, por darnos esta interesante plática. Y bueno, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta. ¿Nadie? Bueno, yo sí tengo una. Las redes neuronales convolucionales se aplican principalmente para, digamos, visión artificial. ¿Y por qué? Porque permiten utilizar el operador de convolución, el cual puede escanear la imagen. Imaginemos esta imagen que está siendo escaneada. Imagínense que no tuviéramos ese operador, entonces manualmente nosotros tendríamos que buscar patrones ahí, por ejemplo, donde hay puntitos, donde hay blancos, etcétera. La convolución lo hace por nosotros. Entonces, la convolución es un proceso no supervisado, doctor Pedro. Es un proceso no supervisado
que posteriormente te aglutina las features, las características, pero en automático. Y esas características que sacó en automático las puedes meter a un esquema supervisado, como es una red neuronal. Entonces son una maravilla, porque las redes neuronales convolucionales combinan los dos mundos, el aprendizaje no supervisado con el aprendizaje supervisado. Y tú como ganador, nada más das play y dejas que el proceso ocurra. ¿Sí? Pero no solamente se utilizan en las imágenes. Hay una nueva generación de redes convolucionales que se llaman 1D, que también puede procesar señales de sensores. ¿Sí? Si están interesados en aprender más de esto, se pueden inscribir a la maestría en inteligencia artificial. Pues muchas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a proceder a entregar la constancia de participación al doctor Benítez. La Universidad de Sonora, a través de la Coordinación General de la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería y el Departamento de Ingeniería Industrial, otorga la presente constancia de participación al doctor Víctor Hugo Benítez Baltasar por su valiosa participación con la conferencia Introducción a las redes neuronales. Bueno, damos un fuerte aplauso. Muchas gracias por venir. Afuera está el QR para la constancia de asistencia y también las pláticas tienen valor culturés. O sea, entran a su portal y pueden imprimir la papeleta y digamos, me la pueden entregar a mí o la pueden dejar en coordinación.